Dios, que el Señor les bendiga en esta hora. Es una gran bendición y un privilegio estar nuevamente llegando hasta sus hogares. El Señor ha sido fiel, ha sido bueno con cada uno de nosotros y hoy declaramos y creemos que el Señor tiene una palabra para nuestras vidas en medio de esa situación que está pasando, que estamos atravesando a nivel mundial. Creemos que el Señor está con nosotros. Creemos que el Señor está con nuestra familia y lo declaramos en el nombre de Jesús, que juntamente con tu familia vas a recibir esa bendición de parte de Dios. Creemos que hay una palabra de parte del Señor para cada uno de nosotros y hoy en el nombre de Jesús voy a orar, quiero orar, si tú lo puedes hacer ahí juntamente con tu familia. Acompáñame, vamos a pedirle al Señor que el Señor revele su palabra, que Él hable a nuestras vidas. Abre tu corazón en el nombre del Señor y que esa palabra en esta hora sea esa semilla que dé fruto al 100%. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esa bendición que tú nos das, ese privilegio de poder estar delante de ti, Señor, agradecidos por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por ese privilegio y te pedimos, Señor, que tú bendigas su palabra. Envía un espíritu de revelación, envía un espíritu, Señor, conforme a tu voluntad, que hoy hable a nuestras vidas, Señor, y que esa palabra, Señor, nos dé vida, que conforte nuestro espíritu, Señor, sabiendo que de ti viene, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, mi Dios de la gloria, que hoy tú te manifiestes de una manera sobrenatural, que en los ambientes espirituales, Señor, tú tomes control de todo, mi Dios de la gloria, que en medio de todo lo que pueda pasar, tu gloria se manifieste en cada uno de nosotros, Padre Santo. Declaramos, Señor, que tu palabra es vida, declaramos que tu palabra no regresa vacía, que tu palabra hará conforme a lo que tú has establecido en nuestras vidas, Señor, y que hoy nosotros abrimos nuestro corazón para poder recibirla, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra y te damos gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor sigue hablando a nuestras vidas, el Señor sigue hablando a su pueblo, Él sigue dando su palabra, no importa qué es lo que pase, Él sigue siendo Dios, Él sigue obrando en nuestras vidas y por eso le damos toda la gloria y toda la honra al Rey que vive por siempre. El Señor, hablando en este tiempo, hablaba a mi corazón con respecto a este tema, con respecto a esta palabra, apostasía. Y pues realmente cuando nosotros vemos esta palabra y lo que nosotros hemos escuchado, lo que nosotros hemos aprendido con respecto a esto, realmente es para que nosotros meditemos en nuestro caminar con el Señor, de qué manera nosotros nos hemos venido conduciendo delante de Él. Déjeme decirle que hay algo muy importante que ha estado sucediendo dentro de la iglesia del Señor y es que mucho pueblo del Señor lamentablemente y tristemente ha caído en apostasía. Esta situación se ha venido dando sutilmente, entrando dentro a la iglesia y mucho pueblo ha sido engañado. Y por eso hoy el Señor quiere darte una palabra a tu casa, a tu vida, en el nombre de Jesús, para que recibas esta palabra, para que recibas esta bendición de parte del Señor, para que nosotros sepamos y que estemos alertas realmente de qué es lo que el enemigo quiere enviar para nuestra vida, para nuestra casa. Entonces, hablando con respecto a esto, yo quisiera iniciar con un versículo en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 y versículo 1. Hay algo aquí sorprendente y escucha lo que dice la palabra. Si tú tienes tu Biblia y lo puedes hacer, acompáñame. Dice la palabra del Señor. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Y me quiero detener un momentito acá, en el versículo número 1, porque acá en la palabra nosotros vemos primeramente una promesa.
Hay una promesa del Señor para cada uno de nosotros y eso es lo que a nosotros nos tiene que alentar. En el nombre de Jesús, que se aliente tu corazón, que tome fuerza tu corazón, tu espíritu. Ahí juntamente con tu familia, dile a tu familia, nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Esa promesa gloriosa que el Señor nos ha dado y Él nos dijo, porque yo voy a regresar, y eso es lo que nosotros estamos esperando. Y eso es lo que el apóstol Pablo menciona en esa carta y les dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la promesa de parte del Señor. Y número 2, nuestra reunión con Él. Yo no sé cuántos están anhelando ese momento. Yo no sé cuántos están anhelando ese tiempo en el cual nosotros como pueblo, como siervos, como hijos del Señor, nos reunamos con Él. Podamos estar en su presencia, poder reunirnos delante de Él, poder estar delante de su presencia y decirle, Señor, gracias. En medio de todo lo que pasó, aquí estamos delante de ti. Mire, es un anhelo realmente. Y aquí nosotros podemos ver una promesa de parte del Señor y un anhelo de nuestro corazón. De que nosotros podamos decirle, Señor, yo anhelo estar en tu presencia. Un día poder estar allá juntamente contigo en tu presencia. Y eso es lo que el apóstol Pablo está remarcando primeramente y les está rogando. El Señor en este tiempo, óigame bien, esta palabra, este mensaje es especialmente para la amada, es especialmente para el pueblo del Señor. El Señor nos está rogando y nos está diciendo para la venida de nuestro Señor Jesucristo y cuando nosotros nos reunamos con Él, estemos preparados. Por eso nos está alertando, por eso nos está hablando, por eso escuchamos palabra, por eso escuchamos una alabanza y ministra nuestro espíritu, ministran todo nuestro ser. Pero ojo con esto, déjeme decirle, iglesia amada del Señor, si nosotros cuando escuchamos una palabra, si nosotros cuando escuchamos una alabanza que todo mundo se estremece y nosotros no lo hacemos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos peligros, hay muchas situaciones que están pasando ahora en el ambiente espiritual y nosotros como hijos de Dios, así como los hijos de Isaacar, dice la palabra, eran expertos en los tiempos. Nosotros debemos conocer cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y ojo con esto, te quiero decir algo, las circunstancias no marcan tu manera de caminar. Lo que está pasando a tu alrededor no te tiene que mover. Tú eres un hijo de Dios, has creído en la palabra, tienes un cimiento en el Señor y eso nada te tiene que mover. Porque nosotros como hijos de Dios hemos creído en un Dios vivo, en un Dios que permanece para siempre, que Él no miente, Él no cambia. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y si Él dijo que Él va a regresar por nosotros y que un día vamos a estar con Él, así será. La palabra de Dios se cumple al 100%. Cuando nosotros vemos esta palabra del apóstol Pablo hablando a esta iglesia, él les está rogando, les está animando y les está recordando y les está diciendo, no decaigan, no se desanimen, no pierdan la esperanza, no pierdan su fe. Se recuerdan que ustedes se van a encontrar, se van a reunir con el Señor un día. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en este momento. Iglesia amada, no baje las manos, no decaigas en el nombre del Señor. Levanta tus manos en alto y cuando sientas que el enemigo envía dardos a tu vida, recuerda esta palabra. Un día nos vamos a encontrar con Él. Un día nosotros nos vamos a reunir con Él en su presencia y va a valer la pena cada esfuerzo, cada día que te esforzaste, cada día que clamaste, cada día que doblaste tu rodilla delante de su presencia, cada día que venciste aquella tentación que tanto te afectaba. Va a valer la pena en el Señor, va a valer la pena en Dios. Y por eso el Señor nos está rogando. Por eso el Señor nos está advirtiendo y nos está diciendo, recuérdense, un día nos vamos a encontrar. El versículo 2, oiga lo que dice la palabra, que no sean movidos fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, en esta área, en nuestra mente.
¿Qué es lo que nosotros hemos estado pensando? ¿Qué es lo que ha estado pasando por nuestra mente en medio de esta situación? Y déjeme decirle que en medio de esta situación que nosotros estamos viviendo a nivel mundial, nosotros vivimos situaciones personales, vivimos situaciones familiares. Ahora, la pregunta es, las circunstancias se están dando, todo está sucediendo, las cosas siguen pasando, el tiempo sigue su curso, pero ¿qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? Y ojo con esto, déjeme decirle, la palabra dice que nosotros debemos de perseverar, de meditar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo que viene de Dios. Y el Señor a nosotros nos está diciendo que tu mente esté conectada con el Espíritu Santo de Dios. Él nos va a guiar a toda justicia. Él nos va a guiar a toda verdad. Que nosotros en medio de esta situación, en medio de lo que pase, nuestra mente esté puesta en Jesucristo. No podemos nosotros descuidarnos en medio de esto que está pasando. Déjeme decirle, iglesia amada del Señor, hoy es un tiempo en el cual nosotros debemos de estar más firmes, más siguiendo al Señor, ceñidos nuestros lomos, esperando en esa palabra, confiando en el Señor. No decaigas en el nombre del Señor. Que no se han movido fácilmente vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. El apóstol Pablo hablando al pueblo del Señor. En el versículo número 3 dice la Biblia que nadie os engañe en ninguna manera. Oiga esto, un espíritu de engaño que se está moviendo en ese tiempo. Ha sido desatado un espíritu de engaño. Porque dice la Biblia, porque no vendrá, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la venida del Señor, sin que primero venga la apostasía. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, yo le puse ese mismo versículo en otra versión. Y la palabra dice, no os dejéis engañar, porque ese día no vendrá sin que primero llegue un tiempo de rebeldía extrema contra Dios. Y fíjense que me llamó mucho la atención esta versión, porque en la versión que nosotros vemos normalmente, la Reina Valera 60 dice, no vendrá sin que primero venga la apostasía. Y esa palabra vamos a ver los diferentes significados. Pero en esta versión dice un tiempo de rebeldía extrema contra Dios. Un tiempo de rebeldía. Un tiempo en el cual todo va a haber rebelión en contra de ¿quién? En contra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con respecto a este tema. Pero mire qué es lo que significa. Hay muchos términos que dan un significado a esta palabra, pero quise anotarle estos. Mire lo que dice la palabra apostasía, deserción de la verdad, abandono y rechazo de la fe. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con respecto a lo que la palabra nos está enseñando, porque nosotros sabemos que la verdad es Jesucristo. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta palabra, automáticamente podemos decir de que nosotros estamos teniendo una deserción de Jesucristo, abandonando y rechazando la fe. Y acá yo quiero enfocarme en esta palabra fe. Nosotros sabemos, dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Mas el justo, dice la palabra, por la fe vivirá. Y eso es muy importante porque nosotros como pueblo del Señor, como creyentes, como hijos de Dios, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por medio de la fe. Déjeme decirle que nosotros un día aceptamos y utilizamos ese término, aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, pero todo fue
por medio de la fe. Todo lo que nosotros hacemos es por medio de la fe, es porque creemos en la palabra que ha sido predicada. El Espíritu Santo llega, Él ministra nuestro ser y nos recuerda que hace un tiempo, allá en la eternidad, nosotros escuchamos la voz del Padre y por eso nosotros nos allegamos al Señor nuevamente. Pero ¿qué es lo que pasa en esa situación? Cuando alguien cae en apostasía, él está abandonando, esa persona está rechazando esa fe. Y ojo con esto, la Biblia dice que cuando nosotros creímos, a nosotros nos fue dado un grado de fe. Pero conforme nosotros caminamos en el Evangelio, conforme nosotros avanzamos en el Evangelio, déjeme decirle, amado hermana y hermana, su fe tiene que crecer. Su fe tiene que ejercitarse, esa fe tiene que avanzar, esa fe tiene que crecer. La fe que usted tiene hoy no es la misma fe que usted tenía cuando usted creyó. No tendría que ser así. Pero cuidado si esa fe no ha crecido, mucho cuidado si esa fe no ha sido ejercitada, mucho cuidado si esa fe no ha sido elevada a un nivel superior, mucho cuidado acá, porque nosotros necesitamos ir de gloria en gloria, de poder en poder, para poder ver un día la gloria del Señor, pero es por medio de la fe. Cuando nosotros ejercitamos la fe, empezamos a creer en mayores milagros de parte de Dios. Cuando nosotros ejercitamos nuestra fe, vamos a creerle al Señor ya no por cosas pequeñas, sino por lo que Dios hará grandemente primero en nuestra vida y en nuestra familia. Yo no sé qué es lo que está creyendo usted como pueblo, como hijo de Dios, pero déjeme decirle, si usted le cree al Señor con todo su corazón, el Señor va a obrar en su vida. Que todo lo que está creyendo y está obrando, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer, solo tenga fe, solo tenga confianza que el Señor lo va a hacer. Pero nosotros necesitamos abrazar la fe. Necesitamos no rechazar la fe, poder estar delante de la presencia del Señor y poder estar con Él, gozarnos en su presencia. Mire que yo les digo a mis hijos ahí en la casa, ahora que estamos ahí encerraditos, que haya una alabanza en nuestra boca, que haya una alabanza. Ahí tal vez estamos en la casa haciendo algo, pero cante alabanzas. Alabe al Señor, adore al Señor, cántele al Señor con gozo, como que estuviera aquí en el templo adorando al Señor. No importa qué es lo que pase, cuando usted empieza a alabar al Señor, déjeme decirle, los ambientes espirituales empiezan a cambiar. Nos han enseñado, nos han dicho por medio de la palabra, nuestra amada pastora y nuestro pastor nos han enseñado que cuando nosotros entramos a una atmósfera de adoración, los ambientes pueden cambiar si nosotros entramos a la atmósfera de adoración al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos unos significados más, esa palabra también es algo separador. Pero me llama mucho la atención esto acá, que dice específicamente divorcio. Y fíjese que cuando yo veía esto, nosotros sabemos que para nosotros la palabra divorcio en nuestro medio, si nosotros la escuchamos, es cuando una persona pues ya decidió terminar una relación con alguien más y que definitivamente ya no quieren o ya no pueden estar juntos. Y por medio de un documento ellos vienen y a veces se ponen de acuerdo, a veces les cuesta mucho, pero lo hacen. Y por medio de un documento ellos se divorcian. Ahora, trayéndolo a nosotros, trayendo al lado espiritual, esta palabra divorcio, nosotros como pueblo del Señor, como hijos de Dios, como siervos del Señor, sabemos que nosotros pronto, la amada del Señor, pronto vamos a estar en las bodas del Cordero. Pronto nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero gozándonos con el amado. Por eso yo al principio, si usted logró ver, yo le puse dos manos, una mano de un hombre y una mano de una mujer devolviéndole el anillo. No se quiere casar. No se quiere casar, está rechazando esa bendición. Pero déjeme decirle, iglesia amada del Señor,
No tengas miedo, ten ánimo en el Señor. No abandones tu fe. Ten fe en el Señor que todo va a pasar. Ten fe en el Señor que todo esto va a pasar. Las situaciones que estamos viviendo hoy en el presente, dice la Biblia, no se comparan con la gloria venidera. Lo que estás pasando hoy como familia, lo que estás atravesando hoy como pueblo del Señor, déjame decirte, va a pasar. No para siempre se trilla el trigo y durará la noche, pero a la mañana va a venir la alegría, va a venir el gozo. Puedo declararte por medio de la palabra que no vas a vivir toda la vida en una cárcel. Por medio de la fe, las puertas se te van a abrir. Por medio de la fe vas a recibir la bendición de parte del Señor. Si tú lo crees y lo recibes, así será en tu vida. Pero nosotros necesitamos estar pegados al Señor. No rechacemos esa bendición. No rechacemos la bendición, el regalo que el Señor nos está dando. Hoy el Señor me envía a este lugar con ese mensaje específico para la amada iglesia amada del Señor. No abandones tu fe. Sigue creyéndole al Señor. Sigue caminando. Sigue avanzando en el Señor. Cristo pronto viene. Que te encuentre esforzándote. Que te encuentre caminando. Que te encuentre avanzando en fe. Creyendo que Él pronto viene. En el diccionario Vine, cuando nosotros vemos esta palabra, apostasía, ahí dice que es mantenerse apartado. Sabe que hay mucho problema con aquel que se mantiene apartado. Usted sabe de que cuando nosotros vemos en el ambiente con respecto a los animalitos, si usted ve una manada, aquel que se aparta de la manada, aquel que se aparta del redil, corre riesgo de ser devorado. Aquel que se aparta de todo el grupo, corre riesgo de ser devorado por algún depredador. Y mire, hay un versículo bíblico acá en Hebreos, capítulo 3 y versículo 12, con respecto a mantenerse apartado. Dice la Biblia, tened cuidado, hermanos, hablando específicamente a la iglesia del Señor, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Y acá, ojo con esto, vamos a hablar un momento con respecto a la incredulidad, porque dice para apartarse del Dios vivo. Cuando nosotros estamos dudando, cuando nosotros permitimos que entre un espíritu de incredulidad en nuestra vida, nosotros empezamos a dudar, nosotros empezamos a creer que es por gusto lo que nosotros hacemos. Empezamos a dudar y empezamos a sentir lo mismo que le pasó a Juan el Bautista. En una oportunidad estaba Juan el Bautista en el río Jordán y cuando mira a Jesús, él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu Santo se manifiesta y le revela a este varón que el hombre que estaba ahí era el Hijo de Dios, que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Viene él y lo declara y él dice, he ahí el Cordero de Dios. Cuando pasa el tiempo y Juan es llevado a la cárcel, todos sabemos y la Biblia dice que cuando él estaba en la cárcel, él llama a los discípulos y les pregunta, a los discípulos de Jesús, y les pregunta, ¿es Él verdaderamente el que estábamos esperando? ¿Es Él el que nosotros estábamos esperando o tenemos que esperar a alguien más? Aquel hombre que le había sido revelado, aquel del cual dice la Biblia que del Antiguo Testamento no hay un profeta mayor que Juan el Bautista. Aquel hombre que le había sido dado el privilegio de bautizar al Hijo de Dios y que había dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire la revelación que le fue dada a Juan en ese momento. Él pudo ver a Jesucristo quitando el pecado de todo el mundo. Él vio más allá. A él se le reveló esa palabra. Mire la gloria que fue depositada en él. Pero cuando él se encuentra en la cárcel, cuando llega un momento de aflicción, cuando llega un momento de desesperación, él dice, ¿será él el que nosotros esperábamos o tendremos que esperar a alguien más? Iglesia,
Iglesia amada del Señor, no permitas que haya un corazón malo de incredulidad, porque eso nos aparta del Dios vivo. La incredulidad a nosotros nos aparta del Dios vivo. Y hoy más que nunca necesitamos nosotros estar en comunión con el Señor. En primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1, la palabra dice: el Espíritu Santo nos dice con absoluta claridad que en los últimos tiempos habrá algunos que se apartarán de Cristo. Y estamos viviendo los últimos tiempos para seguir espíritus engañadores y enseñanzas demoníacas. Esta palabra el Señor nos sigue advirtiendo que habrán muchos que se apartarán de Cristo. Yo no sé cuál es la situación que estás viviendo hoy. Yo no sé de qué manera tú te conduces ahí en tu casa con tu familia. Yo no sé qué situaciones hayas vivido. Muchas veces es el área económica. Muchas familias en este tiempo han sido golpeadas duramente con respecto a la economía. Muchas familias han sido lastimadas porque hay mucho pleito, hay mucho problema. Nosotros vemos las estadísticas y dicen las estadísticas que el maltrato en la familia estos días ha aumentado. Que dentro de las casas las personas se están lastimando, se están golpeando, que no pueden vivir ya más tiempo juntas, que están lastimándose. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos permitiendo nosotros? Cuando nosotros alejamos la presencia del Señor de nuestra vida, de nuestra casa, abrimos puertas. Cuando nosotros apartamos la voluntad y el gobierno del Señor en nuestra vida o en nuestra casa, abrimos puertas. Y ojo acá, cuando nosotros abrimos puertas que no es con la voluntad del Señor, esto nos aparta de la voluntad de Dios. Esto permite que entre un espíritu de apostasía en nuestra vida y dejemos de creer. En el nombre del Señor, iglesia amada, yo te digo, no dejes de creer en las promesas del Señor. No dejes de creer en lo que el Señor ha hecho. No dejes de creer en lo que el Señor está haciendo en tu casa, en tu familia. No dejes de creer. Persevera en lo que has hecho. Persevera. Camina. Sigue caminando. No te detengas. El Señor está pronto por venir. El Señor envía a sus siervos y nos está alertando y nos está diciendo: Cristo pronto viene. Hoy más que nunca, prepárate, pueblo del Señor. Prepárate, amada, porque Cristo pronto viene. Maranata, iglesia del Señor. Cristo pronto viene. Él está a las puertas. Necesitamos nosotros estar pegados a Él. Habrá algunos que se apartarán de Cristo. Y el apartarse del Señor, cuando nosotros vemos esa palabra, es muy peligroso y tenemos que tener mucho cuidado. Y quiero entrar al punto central de este mensaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra. Yo quisiera que acá pusieran mucha atención y oye lo que dice la Biblia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y el versículo número 2 hace una advertencia, hace un llamado a la iglesia y dice: ponte en vela. Número 1, ponte en vela. Afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas sus obras delante de mi Dios. El Señor hablando a la iglesia y le está diciendo: tienes nombre de que vives. Pareciera que estás viva. Pareciera que estás viviendo. Pero Él sabe y Él dice: yo conozco tus obras, pero estás muerto. Entonces, el Señor dice: ponte en vela. Iglesia, pongámonos en vela. Y vamos a empezar a afirmar aquellas cosas que quedan. Aquellas cosas que estaban a punto de morir. Yo no sé cuál es tu comunión con el Señor.
Yo no sé cuál es la comunión que tú tienes ahí con el Señor juntamente con tu familia. Pero hoy es el tiempo de de ponernos firmes y poner aquello que estaba a punto de morir, atesorarlo en el nombre del Señor. Mire esto acá, ¿por qué? Muchas veces el Señor hablaba a mi corazón, el Señor hablaba fuertemente a mi corazón y me hacía sentir esto. Muchas veces se vive una apariencia. Muchas veces se vive una apariencia. Por eso el Señor le está diciendo a la iglesia, a esta iglesia, le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, solamente tienes el nombre que de que estás vivo, pero estás muriendo. Y por eso el Señor viene y habla y le dice: ponte en vela. Afirma las cosas que quedan. Aquello que te estaba sintiendo, que si tu fe estaba decayendo, hoy es tiempo de ponerte en vela, de poder afirmar esa fe que el Señor te ha dado. Que no decaiga tu fe, que al contrario tú le creas más al Señor. Que no importa la situación que está pasando, le vas a creer al Señor. Porque déjame decirte, aquel que le cree al Señor, le agrada a Él. Si tú le crees al Señor en medio de lo que pase, vas a agradar al Padre. Y déjame decirte, si el Padre está agradado contigo, vas a tener esa bendición de parte del Señor. Una apariencia. Y el Señor ponía en mi corazón esto, una apostasía secreta. Hay mucha gente que definitivamente dice: ya no quiero nada con el Señor. Se van de la iglesia, se apartan, ya no quieren nada y se van. Se alejan completamente. Pero ojo con esto, hay muchas veces, hay casos en los cuales no dicen me voy, están presentes, pero en su mente, en su corazón, están lejos del Señor. Ahí en lo secreto, ahí en la intimidad, ahí en donde nadie te ve, ahí donde solo el Señor te está viendo. ¿Realmente le amas? Esa es la pregunta que el Señor hacía a mi corazón, y el Señor hablaba fuerte a mi ser y me decía: mucho pueblo está en una apostasía secreta, en la cual está viviendo muchas veces una apariencia. Y yo, dice el Señor, conozco tus obras. Y por eso el Señor nos está llamando, por eso el Señor nos está hablando y nos está diciendo: ponte en vela, afirma las cosas que quedan, aquello que estaba a punto de morir. Si tu fe estaba a punto de morir, iglesia amada, si estabas pensando dejar al Señor y apartarte de la voluntad de Dios porque no has recibido la respuesta, algo te quiero decir y te lo quiero leer. Mira lo que dice acá la palabra del Señor. En el libro de Hebreos capítulo 11, libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 39, dice la palabra del Señor: todos estos, hablando de los héroes de la fe, para todo aquel que ha estado esperando una promesa de parte del Señor y no ha llegado, oye esto, todos estos, habiendo tenido aprobación por su fe. Oye bien esto acá. Nosotros somos aprobados de parte del Señor por medio de la fe. No recibieron la promesa. Cuando nosotros vemos el libro de Hebreos en el capítulo 11, ahí nos menciona hombres y mujeres que la Biblia les llama héroes. Y ellos, dice en este versículo 39, muchos de ellos no recibieron la promesa. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos creyeron. Y porque creyeron, ellos fueron aprobados delante del Señor. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. No sé qué es lo que el Señor ha prometido a tu vida, a tu casa, pero si tú lo crees, lo vas a recibir. Mire ese versículo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Teniendo apariencia de piedad, nuevamente apariencia, pero habiendo negado su poder. En la versión Peshita dice que tendrán apariencia de reverencia a Dios, pero estarán alejados del poder de Dios. A los que son así, apártalos de ti.
quiero leerte este pensamiento y escúchalo bien. El creyente que en el calor de la batalla simplemente renuncia, se da por vencido y huye, nunca experimentará el galardón que Dios tiene para su pueblo, ni la victoria en sus batallas personales. Te lo quiero repetir. El creyente que en el calor de la batalla simplemente renuncia, se da por vencido y huye, nunca experimentará el galardón que Dios tiene para su pueblo, ni la victoria en sus batallas personales. Uno es el galardón que el Señor tiene para nosotros como pueblo del Señor. Número 2, ¿qué batallas personales estás luchando? ¿Qué batallas personales estás ahora librando? Pero déjame decirte, por medio de la fe, créele al Señor que para el Señor no hay nada imposible. Entonces, si nosotros, el Señor nos está advirtiendo de todo lo que está pasando, es tiempo de retomar nuestra fe. Dile a tu familia, ahí donde estás en tu casa, vamos a retomar nuestra fe. Vamos a abrazar nuestra fe. Si estábamos abandonando nuestra fe, ahora es tiempo de retomar nuestra fe. Es tiempo de creer al Señor, es tiempo de creer en su palabra. Porque dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú le crees al Señor, obtendrás el galardón de la salvación. Si tú le crees al Señor, vas a recibir ese regalo de parte del Señor. Necesitamos nosotros creer en su palabra, en sus promesas. Conforme a la fe, Hebreos capítulo 11 y versículo 13. Conforme a la fe murieron, hablando de los héroes de la fe. Todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hombres y mujeres que le creyeron a Dios en medio de las circunstancias. Hombres y mujeres que se levantaron en fe, declarando una palabra. En el nombre de Jesús declara esa palabra. Así como el profeta, el Señor lo lleva a aquel valle de huesos secos y le dice, profetiza, declara la palabra. En el nombre de Jesús, aquello que habías pensado que se había muerto, aquel valle de huesos secos van a cobrar vida, porque la palabra del Señor lo ha dicho. Vamos a creer y vamos a declarar esa palabra. Vamos a hablarle a las circunstancias creyendo que en nuestra boca el Señor ha depositado poder. Por medio de la fe tenemos esa bendición y lo declaramos en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y sobre todo, armados con el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El Señor nos está hablando, el Señor está hablando a nuestras vidas. Creo que necesitamos nosotros poder recibir esa bendición, ese escudo de la fe que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso de pecado que tan fácil nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Tenemos un máximo ejemplo. Jesucristo mismo se sentó a la diestra del Padre porque entregó su vida. Y ahí en medio de la aflicción, Él pudo ver más allá. Él pudo ver que Él, por medio de ese sacrificio, nos estaba dando la salvación. Una vez más, iglesia amada del Señor, ya para concluir, te quiero dejar esta palabra. Yo no sé si tu fe estaba decayendo.
Pero hoy, por medio de la palabra, lo que hemos leído, te puedo recordar y te puedo decir, el Señor está esperando con los brazos abiertos a su amada. Necesitamos nosotros creer a su palabra, creer a sus promesas, porque Él pronto viene. Quiero orar por tu vida, quiero bendecirte ahí donde estás, juntamente con tu familia. Y vamos a declarar en el nombre de Jesús que Él hoy fortalece nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús. Mi Dios amado, hoy nos presentamos delante de ti, creyendo en tu palabra, creyendo en tus promesas. Mi Dios amado, sabemos, Señor, que como hombres, como seres humanos, muchas veces nuestra fe ha decaído, ha flaqueado. Pero hoy, Señor, nos levantamos en fe, creyendo en tu palabra, creyendo en tus promesas. Sabiendo, mi Dios del cielo, que tú eres fiel y verdadero y que tú cumples tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece la fe de tu pueblo, fortalece la fe de tu amada, la fe de tu iglesia, Señor. Que nosotros podamos tener esa convicción en nuestro corazón, que tú estás con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de tus siervos, bendigo sus vidas, sus casas, bendigo sus familias, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, creamos, Señor, que tú estás con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, reprende tu espíritu de apostasía, Señor, tu espíritu de incredulidad. En el nombre de Jesús, reprende, Señor, todo aquello que quiere estorbar nuestra mente, mi Dios de la gloria. Y hoy, Señor, creemos en tu palabra, lo declaramos, Señor, y lo recibimos, porque tú, Señor, lo has hablado. En el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos gracias y te bendecimos, mi Dios amado. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Les invitamos a que continúen escuchando las transmisiones por medio de las redes sociales. La palabra del Señor sigue llegando a nuestras vidas. Les bendecimos en el nombre del Señor y hasta una próxima. Gloria a Dios.